noches, queridos y amables televidentes. Sean todos bienvenidos a su programa Ni Más Ni Menos, donde discutimos temas de actualidad jurídica y últimamente hemos nosotros vuelto a esta dinámica de traer invitados para que traten temas que a ustedes les interesan, que a través de las redes sociales ustedes lo han ido colocando para que nosotros busquemos a esas personas que son especialistas en áreas jurídicas y que puedan dar su opinión con respecto a ciertos temas. En el día de hoy nosotros nos llenamos de galas con un abogado amigo que es especialista en administración pública, una persona que tiene vastos conocimientos en lo que tiene que ver con la ley 4108 y también lo que es la ley 107.13, que es la ley que regula las relaciones del Estado con los particulares. Debemos nosotros establecer que en estos últimos 16 años de vida de Estado, pues se ha creado una amalgama de procedimientos administrativos, que es lo que ha creado la administración pública. Si ustedes se fijan, antes de estos 16 años, no existía ni normativa, no existían lo que son los distintos procesos tecnológicos que existen al día de hoy en contrataciones públicas, en seguimiento de los recursos, a los fines de que se puedan tutelar pues la estabilidad económica, que se puedan tutelar los bienes y que se dé el fin último del Estado. ¿Cuál es el fin último del Estado? Que los ciudadanos podamos llegar a la felicidad plena y a la dignidad. En la noche de hoy a nosotros nos place tener con nosotros al licenciado Dariel Guzmán, quien nos acompaña y nos va a conversar un poco de lo que es la administración pública. Así que para mí un placer tenerte por aquí, Dariel. ¿Cómo estás? Bueno, encantado y muchas gracias por el espacio. Espero que sea de provecho para todas las personas que nos acompañan y nos dan el favor de la audiencia. Dariel, yo creo que, y en el introito quería puntualizar mucho eso. Me gustaría que tú vislumbres este tiempo en el cual explotó lo que fue el derecho de la administración pública, porque antes, y anoche justo, estábamos dialogando sobre eso en una materia, una maestría, que nosotros en la República Dominicana tenemos poco conocimiento de lo que es el derecho de administración pública. Fíjate que en las escuelas de derecho siempre ponían a un profesor ahí que daba esa materia y ni el profesor le gustaba la materia, es decir, que la daba para simplemente cumplir requisitos. Pero ¿cómo ha sido esta evolución? Y a tu juicio, ¿qué fue lo que llevó, si ha habido un paradigma a nivel internacional que vinculó a la República Dominicana para iniciar estos grandes cambios? Bueno, tal y como tú lo señalas, ciertamente, en las últimas 2 décadas hemos tenido pues una revolución, si se quiere, en materia de administración pública, con un acercamiento hacia el derecho administrativo, cada vez más este derecho que es parte esencial del derecho público, una de las ramas, de las 2 grandes ramas del derecho. Y entonces en materia de administración pública, pues esto ha tenido un impacto muy notable. Uno de los impactos más significativos es la materia que vamos a tratar hoy, que es empleo público, sobre todo empleo público, pero también se ha visto reflejado en toda esta dinámica de la administración, la contratación pública, los procesos, la selección. Últimamente se ha hablado mucho de alianza público-privada, un tema muy en boga. Y entonces, que no es un tema nuevo, realmente no es un tema nuevo, porque antes de que hubiera una reglamentación, siempre ha existido que el Estado se ha aliado con diferentes instituciones para hacer megaproyectos que el Estado no puede solventar. Sí, anteriormente lo que se hacían era, y de hecho todavía está recogido ahora en la norma especial, que es la norma de alianza público-privada, lo que tiene que ver con el régimen de concesiones, que es un régimen especial. Estuvo en la ley de contrataciones públicas hasta esa derogación que ocurrió el año pasado y es parte de me preguntabas si esto forma parte de un nuevo paradigma. Evidentemente estamos asistiendo a un nuevo orden del Estado, evidente en República Dominicana en las últimas 2 décadas, que tiene que ver con un Estado evidentemente como lo consagra la Constitución, un Estado democrático, un Estado con una orientación social, pero sobre todo un Estado de derecho. Y es parte de la construcción de ese Estado de Derecho, es decir, el Estado de Derecho no solamente ha de regular la relación entre particulares, sino que el Estado de Derecho tiene que comenzar poniendo orden en el macroórgano, en el órgano general, que se supone que está llamado a regular la actividad estatal en sentido general, que es la administración pública. Entonces, por eso vemos que no se concibe un Estado moderno, no se concibe un Estado con orientación social o con vocación democrática sin que sus instituciones estén sometidas
como dice la Constitución nuestra, sujetas al orden jurídico interno del país, es decir, al orden que ha adoptado el país. Y comienza desde la sujeción al orden constitucional, que ya conocemos, y la sujeción al orden normativo en sentido general. Y decimos al orden normativo en sentido general porque no solo se detiene la Constitución y las leyes, sino que está la aplicación de los tratados, están también las aplicaciones de los reglamentos y un sinnúmero de normativas dentro de lo que nosotros conocemos como las fuentes del derecho. Entonces, algo que me llama la atención, y que bueno que los amigos televidentes conozcan, ¿cómo era la relación del Estado con el empleo público antes de la existencia de la Ley 4108, antes de la existencia de lo que nosotros hoy conocemos como empleados de carrera, antes de todo este andamiaje que se ha creado a los fines de simplemente, porque la gente hoy hay un grupo que lo ve como un estorbo, pero por otro lado, lo que eso protege es el principio de continuidad del Estado. La gente dice, bueno, ¿cómo principio de continuidad del Estado? ¿Y no puede venir una gente a aprender? Bueno, las aduanas no pueden esperar que un grupo de personas aprenda. El manejo de los aeropuertos no puede esperar que un grupo de personas aprenda. El manejo de la educación no puede esperar que un grupo de personas aprenda. Entonces, ¿cómo se daba esa relación? Si pues el Estado antes de eso, pues entonces era un caos. Era una relación muy precaria, en términos jurídicos muy precaria, porque al Estado iban, como se sabe, al Estado iban personas que incluso llegó un momento donde se cuestionaba si temas tan vitales para el desarrollo del país, para el desarrollo productivo, comercial o social, como las aduanas que mencionabas, o la dirección que anteriormente se llamaba de rentas internas, que ahora es la Dirección General de Impuestos Internos, debía estar en manos de personas que incluso tenían hasta dificultades con lectoescritura, es decir, personas que eran semianalfabetos que probablemente apenas sabían escribir su nombre o sabían sacar un cálculo en una hoja. Este tipo de personas que por años estuvo en la administración pública debía ser desplazado por una burocracia, no una burocracia de élite como se ha querido presentar al servidor público de carrera, sino por una burocracia formada, profesionalizada. Hay que señalar en ese sentido que nosotros dimos un salto cuantitativo y cualitativo en los dos órdenes en materia de empleo público a partir del 2008 y que curiosamente, algo que los amigos televidentes probablemente no conocen, es que la Ley de Función Pública aprobada el 16 de enero del año 2008 antecede obviamente la Constitución del año 2010, que es nuestra referente actual. Es decir, que luego es como que se constitucionaliza lo que es la función pública, luego de la ley como tal. Hay un arrastre de la Constitución, si se quiere, de los principios como el mérito, la profesionalización, que hoy forman parte de esa columna vertebral del empleo público, que lo lleva a la Constitución, pero que previamente había sido concebido en la Ley de Función Pública. Y si se quiere indagar más para personas interesadas en el tema, todo esto tiene su origen en la Carta Iberoamericana de Función Pública, que data del año 2003. Es decir, que todo esto tiene un antecedente y tiene que ver evidentemente con una tendencia regional. Es decir, en toda Iberoamérica se debatía cómo fortalecer el cuerpo administrativo del Estado, es decir, cómo fortalecer esa burocracia estatal. Se habla mucho incluso de un nuevo weberianismo, tratando de dejar detrás algunas prácticas que Max Weber, padre de toda toda la administración pública o la burocracia estatal como la conocemos, había concebido. Entonces se da una nueva orientación hacia un cuerpo, obviamente hablamos de continuidad del Estado, pero tenía que ser una continuidad basada en personas que se formaran para servir y que además de tener la vocación que se requiere para ser servidor público, porque es obvio que administrar requiere vocación, pues que también se tuviera las competencias, las cualidades, las aptitudes frente al servicio público, porque el servicio público al final está orientado a satisfacer las necesidades de la sociedad y tiene que hacerse en el marco de la eficiencia, de la eficacia y obviamente en el respeto al interés general. ¿No crees tú? Es interesante eso que tú planteas, porque el problema está en el hecho de que cuando se llega al poder, la mayoría de personas tienen la idea de que, y en este país ha habido un problema, el mayor empleador es el Estado Dominicano, es el Estado. Entonces, ¿no crees tú que ha faltado de parte de nuestros políticos un mayor incentivo a la creación de empleos que haga entender a las personas que ir al servicio público debe ser, entiendo yo, un celibato, porque es propugnar para que las instituciones puedan marchar, no para tú ganar un sueldo, o peor aún, como es la mayoría no quieren ir al servicio público a trabajar, quieren devengar un salario sin ejecutar una función. Así es, hay dos grandes debilidades o dos grandes
problemas que históricamente han afectado al empleo público. Lo primero es ver el empleo público como un botín político. Es decir, ese es el primer gran problema que muchos países ya con democracias más consolidadas que las nuestras se han podido quitar de encima esta estela de que, bueno, el político hace campaña y lo que promete no son hechos concretos en beneficio de la sociedad, sino que promete repartir ese botín que le llaman empleo público. Y lo otro es que históricamente también muchas personas asocian el servicio público con personas que no tienen vocación de trabajo, que no tienen vocación de servicio y que apenas les alcanza o les satisface recibir el salario. Y tal y como tú señalas, se supone que esto debe ser una vocación, debe ser una especie de celibato. De hecho, el servicio público, como lo enfocan en muchos países, son personas que se dejan incluso espacios privados que le pueden generar mayores recursos para brindar ese servicio a la sociedad porque sienten una identidad con el servicio público. Y para quitar un poco esa estela de ese botín, es precisamente que se estructuran los servicios especializados de carrera que tienen una doble función, aunque en esencia es la continuidad del Estado y la calidad del servicio público, pero que además procuran que las personas, en este caso los políticos, no lo vean como un botín público, como una especie de premio al que gana y como una especie de promesa o incentivo. Todavía estamos prometiéndole a la población que si ganamos un cargo de elección popular le vamos a dar empleo público a todos los niveles, regidores, alcaldes, diputados, senadores, presidente de la República. Y es algo con lo que debemos acabar. De hecho, en muchos países, democracias referentes para nosotros, podríamos hablar del caso de Estados Unidos, pero podríamos perfectamente irnos a Asia y hablar del caso de Corea del Sur o de Japón, nos damos cuenta que en Japón, por ejemplo, el 2%, solo el 2% de los empleos públicos cambian cuando cambia el gobierno. Y ese es un referente muy importante. Un 2%, que pudiéramos decir que serían los asistentes. Los ministros y asistentes y asesores, o sea, un grupo muy pequeño. Y ese grupo muy pequeño se justifica en tanto cuanto son cargos como muy especializados o muy de confianza. Otra cosa que nosotros tenemos que desmontar a futuro es que hay unos cargos que son contrapeso de la máxima autoridad de una institución que no tienen por qué ser cargo de su confianza. Como históricamente aquí se utiliza que, bueno, te nombran ministro por decreto y tú entiendes que el encargado del área administrativa y financiera, el contable de la institución, el encargado del área de recursos humanos, son personas que tienen que ser de tu confianza. Es precisamente ese tipo de funcionario técnico del nivel de recursos humanos, administrativo, financiero, quien debe servir de contrapeso para controlar lo que esa máxima autoridad podría hacer en algún momento en detrimento de la sociedad, violando la ley. No, pero que hay un tema además el día de hoy, que yo creo que es importante uno apuntarlo. Es que manejar recursos humanos en una institución pública ya no es como antes. Ya no estamos hablando de que viene un cheque a final de mes y tú vas a firmar la colita del cheque que le está entregando el cheque a cada persona. No es que tú vas a mandar un pequeño reporte de la nómina. No, es que hay un sinnúmero de sistemas informáticos que no todo el mundo sabe manejar y que es importante que ahí se tenga un control preestablecido de cada función que hace esos funcionarios y que además establezca dónde están. Por ejemplo, teníamos el ejemplo en estos días del ministro de Economía que hablaba de una duplicidad de cargos. Él lo explicó y luego que tú lo explicas, tú dices, no, pues razonable lo que él dijo. Pero desde el punto de vista administrativo, ahí hay una situación que enrojece su gestión. Porque, bueno, había una persona que hacía una gestión, él la dejó como asesora en función, pero en la nómina todavía seguía ella ostentando la misma función que él había nombrado otra persona. Entonces había una duplicidad de función. Entonces ahora ya cuando él lo explica, él eso no lo veía mal, porque ella ejercía una función y le estaba haciendo. Y la función de asesor pagaba lo mismo que ella iba a ganar. Es decir, que no iba a haber ningún tipo de inconveniente. Pero ahí hay una situación, él no lo veía. Es que el ministro Sarajato no lo veía como algo irregular. Pero para la administración pública sí hay una situación ahí. Y recordamos hoy en día que nosotros hablamos de corrupción administrativa y queremos entender que fue que el funcionario se echó los cuartos en los bolsillos y necesariamente no es así. El mal manejo de fondos, aunque ese dinero se haya destinado, se haya gastado en algo institucional, el hecho de que ese dinero quizá no estaba establecido para eso, pues inmediatamente trae un cuestionamiento con respecto a ese funcionario. Claro, hay un detalle importante y yo me hago eco de una frase que al desconocer el origen, obviamente digo que no es mía, pero sí me parece sumamente interesante y es que ya se decía anteriormente, todavía se utiliza,
que el primer ejercicio de corrupción de un funcionario público en la administración, por ejemplo, es aceptar un cargo para el que no es competente. Y por ahí comenzamos. Hablamos de corrupción en muchos niveles, pero el primer caso de corrupción es que yo, que no soy médico, acepte una designación para coordinar, por ejemplo, una unidad dentro de un hospital. Obviamente, desde que yo acepto el cargo, yo me convierto en un corrupto porque voy a recibir un pago por un servicio a la sociedad a través del Estado para el cual yo no estoy facultado. Sí, porque debo decir, y ahí yo me voy mucho con lo que decía Chanel Rosa Chupani, que Chanel Rosa decía, para tú trabajar en un ministerio, necesariamente tú no tienes que quizás saber el intríngulo de ese ministerio, sino ser administrador, buen administrador, porque el ministro de un ministerio, claro, ministerio X, porque hay ministerios un poco más especializados que son de cuidado, pero un ministro X lo que tiene que ser un buen administrador. Vemos el caso de Chanel Rosa, no era médico, pero hizo una buena gestión en el Sistema Nacional de Salud. Y puede hoy en día hablar lo que sea que hable y nadie lo puede venir a cuestionar, a pesar de que el que ejerce una función pública siempre está al borde de cuestionamiento de un sinnúmero de personas que están detrás de los celulares. Ahora, a mí me gustaría, Dariel, que habláramos un poco de un concepto que algunas personas dicen realmente existe o no existe, y con respecto al hecho de lo que ellos establecen de que el Ministerio de Administración Pública no lo puede regular. Hablamos de los órganos extrapoder. Digo del asunto de que existe o no existe porque se discute eso mucho. Es un órgano que está fuera del poder. ¿A dónde cabe eso desde el punto de vista constitucional? Pero eso lo vamos a hacer luego de una breve pausa comercial. Así que, amigos y amigas, no le cambien, que estamos aquí con el licenciado Dariel Guzmán, quien es especialista en administración pública y nos va a dar unos datos muy buenos el día de hoy. Así que no le cambien. La división Ahorro y Crédito de Cox-Cibao es mi mejor aliado a la hora de hacer negocios. Aquí encuentro todos los servicios con atenciones de primera. Y es que Cox-Cibao tiene varias sucursales para mayor facilidad y comodidad. Contamos con una amplia gama de productos, cuentas de ahorros, cuentas infantiles, certificados financieros, préstamos y seguros. Con el Punto Expreso, pago todos los servicios con horario especial, siempre cerca, pensando siempre en mí. Somos grandes gracias a ti. Mantén tus manos libres de virus con el gel antibacterial para manos Supra. Elimina los gérmenes un 99.99%, un producto con la calidad Farquina. Búscalo en tu establecimiento favorito. Así habla Serafín Taveras, productor agropecuario. Yo lo que sé es producir, pero como no lo sé todo, uso los servicios del Laboratorio de Instituciones Pecuarias Dominicanas, porque una enfermedad no enfrentada a tiempo me puede hacer desaparecer del mercado. Para mi empresa, el mejor laboratorio, porque no es lo mismo ni es igual. Laboratorio IPD de Diagnóstico Animal. Ahora a tu disposición en Instituciones Pecuarias Dominicanas. De Moca para el país. Vámonos con Dios. Sí, y con el cinturón puesto. Ya encendí en el radio. ¡Déjame! Papi, debes tener pendiente darle paso al peatón. Colocar las direccionales cuando vayas a girar. Mantener siempre una velocidad prudente. Respetar los semáforos y todas las señales de tránsito. Amigo, póngase su casco protector. Ah, y que no se te ocurra tomar alcohol antes y durante el trayecto. Papá tiene conciencia al manejar. Yo lo sé. Es que no quiero que le pase nada malo a mi familia. Manejar bien es un asunto de conciencia. Ten pendiente que hay gente que se preocupa por ti. Espaillat Motors, la agencia del país. Siente todo el poder del jabón de Cuava Íntimo Supra. En cualquier lugar, en cualquier momento. Fresca y protegida siempre. Por mi frescura, salud y comodidad.
El jabón de Cuava Íntimo Supra es mi gran aliado. El jabón íntimo de Cuava Supra cuida tu zona íntima, mantiene el pH balanceado, así como previene irritaciones y futuras infecciones. Soy Aris Burgos. Descubre la máxima sensación de limpieza con el jabón de Cuava Íntimo Supra y es de Farquina. Cuava Íntimo Supra, tu aliado siempre. Gracias, queridos amigos y amigas, por seguir en este su programa, ni más ni menos. Con ustedes, Chesnel Calcaño, y en esta noche tenemos acá al abogado especialista en administración pública, el licenciado Dariel Guzmán, quien nosotros estábamos hace tiempo detrás de él para que viniera a este programa y nos place que nos acompañe. Dariel, antes de la pausa yo te hablaba un poco de lo que son los órganos extrapoder. Primero, precisar sobre ese concepto tu opinión, y segundo, hablar de la legitimidad o no de que un ministerio que depende del Ejecutivo pueda de alguna manera colocar sus manos en instituciones que la Constitución la designa como que tienen potestad de administración total. Entonces, ¿cómo eso lo podemos nosotros encajar para entender si realmente, como la mayoría de esos dependientes dicen, que el Ministerio de Administración Pública no tiene que meterse en esos órganos? Mira, el tema de los órganos extrapoder es un tema un poco complejo. Tiene su origen evidentemente en una especie de estructura, un mandato de la propia Constitución, y obviamente que los crea a ellos con una misión específica. Sin embargo, muchos somos de opinión de que estos órganos están bajo el control, si se quiere, bajo las regulaciones ordinarias del Estado. Y nos referimos a algunas regulaciones, no a todas, obviamente, pero podemos poner algunos casos, algunos supuestos para que los amigos que nos acompañan esta noche puedan comprenderlo mejor. El caso de la Cámara de Cuentas o el caso de la Junta Central Electoral, que evidentemente están revestidos por una especie de garantía que les permite a ellos ejercer sus funciones fuera de los tres poderes tradicionales del Estado, que son el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial. Sin embargo, estos órganos no escapan a las regulaciones ordinarias y nos referimos a algunas especiales. Por ejemplo, la Ley de Libre Acceso a la Información Pública 200-04, no hay discusión, o no la he visto hasta ahora entre los amigos juristas, de que sea aplicable o no a un órgano determinado. Y ese es un buen punto de partida, porque bueno, precisamente porque esta norma se encarga de regular la divulgación de la información que se considera de carácter público, que es un desprendimiento del derecho fundamental a la libertad de expresión. Es una especie de consagración. Ahora, hay otros ya un poquito más especializados. Por ejemplo, el régimen de sujeción especial, que es el régimen de empleo público. La Constitución ha dicho quiénes son empleados del Estado. Hay que tener cuidado, y me gusta mucho ver cuando la norma hace referencia a la palabra Estado, porque cuando habla del Estado habla de todos. Exactamente. Y no hace ninguna exclusión. Una discusión interesante es la que se da con la Ley de Compras y Contrataciones, o sea, hasta qué punto, incluso la Ley de Compras y Contrataciones tiene la peculiaridad, distinto a la Ley de Función Pública, que la Ley de Función Pública tiene un órgano rector que es ministerio. Sin embargo, la Dirección de Compra y Contrataciones es una dirección con una adscripción, evidentemente por la forma en la que está estructurado el Estado, a un ministerio en particular, que en este caso sería el Ministerio de Hacienda. Se podrían preguntar, bueno, ¿hasta qué punto puede regular esta institución a otras instituciones que no están bajo la sombrilla del Poder Ejecutivo? Podría hacerlo para sus procesos. Lo que se ha hecho históricamente es que si bien la norma no ha de interferir directamente en el órgano, o más bien no ha de dar mandato para regular un órgano extrapoder, como se le conoce a estos órganos de carácter constitucional, sí se ha permitido que los principios reguladores de esa actividad puedan entonces permear la actividad de ese órgano extrapoder. Es lo que se ha hecho, por ejemplo, con la Ley 105-2013 de salario en el sector público, que se ha dicho, bueno, mira, estos principios son aplicables a todos los órganos del Estado. Y ahí han entrado un subgrupo, si se quiere, del Estado, también bastante polémico, que es el gobierno local, que son los ayuntamientos, las alcaldías.
Y también viene la discusión de hasta qué punto ley de función pública, ley de compras y contrataciones, ley de salario, y te cito la ley de acceso a la información pública, esas 4 de entrada, la ley 107 de los derechos de las personas en su relación con la administración pública, hasta qué punto le aplica, por ejemplo, al Poder Judicial. Pero entonces, ¿qué ha pasado con eso, Dariel? ¿Ha habido un vacío normativo que no ha establecido de manera clara la competencia de esos órganos? Porque eso era tan fácil como escribirlo ahí, diría yo, hasta a lapicero, competencia, regula, tal o cual, porque yo estoy de acuerdo contigo en algo. ¿Por qué una institución tiene que verse o sentirse lacerada cuando el Ministerio de Administración Pública le dice qué perfiles debe tener en tal puesto? ¿Qué perfiles debe tener? Porque lo que busca el Ministerio de Administración Pública, a mi juicio, es estandarizar los procesos de la administración pública. Así es. Por ejemplo, hoy en día llama la atención que Procuraduría General de la República te tiene un abogado analista y te la tiene con un salario. Pero si tú vas a Contraloría, el mismo abogado analista, con el mismo perfil, te tiene un salario distinto. Pero si tú vas entonces a la Cámara de Diputados, otro salario. Y también en el Poder Judicial, otro salario. Entonces, hay un principio en la administración pública que muy pocas personas abogamos por pero lo que en una idea debería poder hacerse, que si tú estás en una institución, un ministerio, tú pudieras, ante una vacante surgida en otro ministerio, tú poder cubrir esa vacante. Y si estandarizamos los procesos, estandarizamos los perfiles, pues en algún momento se puede llegar. Entonces, ¿qué entiendes tú que ha sido la traba para que una persona entienda que cuando el MAP o compra y contrataciones le dice, mire, ese proceso no está regular, que yo vengo de una vez a decir que es que me están haciendo una interferencia en la institución? Mira, más que debilidades normativas que las pudiera haber en su momento, de hecho hay una gran debilidad normativa en la ley 4108 de función pública, y es que, deja en uno de sus apartados, a partir del artículo 1 de cuando comienza la norma, dice que aquellas entidades que se estén regulando por el Código de Trabajo, entonces podrían quedarse en ese régimen. No debió ser para todas las instituciones de la administración pública, excepto aquellas que por su naturaleza, como son las empresas privadas con capital público, como pasa con el Banco de Reserva, tuvieran ese régimen particular. Yo creo que más que vacío normativo, lo que hay es una resistencia natural de esas instituciones a ser debidamente fiscalizadas. Fíjese que hablamos de que en cuanto a la ley 200-04 de acceso a la información pública no hay discusión. Obviamente esta ley lo que habla es de colocar en manos del pueblo la información de la actividad administrativa en sentido general, es decir, el presupuesto, la nómina, las ejecutorias, etcétera. Sin embargo, cuando hablamos de salario, cuando hablamos de ejecución presupuestaria, cuando hablamos de los recursos materiales, entonces viene una discusión interesante de hasta qué punto una institución que pertenece al gobierno central, que pertenece a un ministerio, puede venir a fiscalizarme. Esta es una discusión que en algún momento habremos de superar. A partir de que las instituciones entiendan que estos entes u órganos y estas instituciones dependientes, cumplen un rol. Y ese rol está orientado a la transparencia, a la eficiencia, a la eficacia de la administración pública. Si usted, por ejemplo, tiene el expertise que tiene el equipo técnico del MAP para definir perfiles, para definir puestos, para definir incluso la retribución del puesto, que era lo que mencionabas, entonces, ¿por qué ese equipo técnico del MAP no puede auxiliar, por ejemplo, a la Junta Central Electoral para determinar cuánto debe ganar un determinado cargo, sin que eso se entienda como una interferencia? Entonces, ¿qué hace el legislador dominicano? Por tradición, lo ha hecho en las últimas 2 décadas. Bueno, ¿qué ha dicho? La ley de salarios. Los principios son aplicables a todos los órganos del Estado, a todas las entidades del Estado, dice, a todas. Los principios. Luego, evidentemente, y la parte capital de la norma, la parte que tiene que ver con los procedimientos o la ejecutoria, la puesta en ejecución de la norma, ya la deja concentrada al Poder Ejecutivo. Pero dice que los principios son aplicables. Lo mismo ha hecho con la ley de función pública, cuando ha dicho que cuando sea compatible y le da un carácter de supletoriedad. Sin embargo, si nosotros seguimos legislando de esta manera, podríamos caer en un punto donde, tendremos que crearle a la Junta Central Electoral, al Tribunal Constitucional, a la Oficina Nacional de Defensa Pública, que es un órgano constitucional, al Poder Judicial, al Legislativo,
al Ejecutivo, que es el que regentea el gobierno central, y a los ayuntamientos, al menos mencioné 5 o 6, tendremos que crearle una norma que regule la información pública, especial para cada una norma que regule los salarios, una norma que regule las compras y contrataciones. Lo que no debe ser, porque esa diversidad de normativas y esa duplicidad de normativas lo que hace es que sea cada vez menos eficiente la fiscalización que hace el ciudadano sobre las instituciones. Es más fácil para un ciudadano comprender cómo opera la ley de compras públicas universal para todas las instituciones que tener que ver cómo opera para la Junta Central Electoral, cómo opera para el Tribunal Constitucional y cómo opera para el Poder Judicial. Al final de cuentas, ¿qué ocurre, por ejemplo, con el destino de los fondos públicos? Que todas estas instituciones son beneficiarias de fondos públicos y por tanto se deben a una serie de garantías que tienen que ver con la transparencia y la eficiencia del gasto. Entonces podríamos caer, si se quiere, en el absurdo de la normativización de las cosas, de los procesos, cuando bien se pueden crear normas tan robustas que puedan permitir fiscalizar a todos los entes. Luego habrá una discusión sobre temas de competencias, pero creo que con una correcta aplicación de la norma, esto perfectamente se puede llevar a cabo, tener entonces una norma de compras general para todas las instituciones, incluidos los extrapoder, la ley de libre acceso regulando para todos, la ley de empleo públicos, bueno, tendrá siempre sus peculiaridades, porque esto sí que ya es un tema muy especializado, en el cual, bueno, lo conversaremos ahora en un momento, pero obviamente que no podemos atender a que cada órgano extrapoder tenga que darse su propia legislación en materia de compras, empleo público, transparencia, fiscalización, etcétera. Porque eso sería, primero, parecería imposible para el legislador y segundo, restaría mucha calidad a la estructura normativa que hoy compone el Estado Dominicano. Una cosa que me llama mucho la atención, Dariel, y es el manejo que se le quiere dar a la ley de compras y contrataciones, que a veces parecería que quienes criticaban distintos procesos, hoy en día dan una opinión en una línea, pero después la dan hacia otra. Entonces yo me pregunto, se habla mucho de modificación, porque aquí en el país siempre es hablando de vamos a modificar y modificar la ley. Entonces tú dices, ¿será que los procesos de creación de normas en este país no sirven? Porque a cada rato para la solución de un problema vamos a modificar la ley. Grosso modo, ¿qué crítica tú le haces a la ley? ¿Y en qué medida tener un incumbente ahí, que no es que sea ligero, sino que sea integral, pudiera de alguna manera lacerar los procesos que el Estado necesita? Si el Poder Ejecutivo necesita que se den los procesos de compra y contrataciones, para el Poder Ejecutivo darle razón a ciertas necesidades que surgen. Por ejemplo, si no tuviéramos la declaratoria de estado de emergencia, en la compra de las vacunas no hubiera sido tan ágil. Entonces, ¿qué medida pudiéramos nosotros flexibilizar los procesos y que a la medida que los flexibilicemos, que permita también que nosotros podamos darle seguimiento al dinero y en ver en qué se gasta? Mira, el tema de las compras siempre es un tema controversial. La ley de compras y contrataciones surge en el marco de toda una ola de reforma que hubo a principios de la década pasada, hablo del 2000-2004. En ese periodo, en el país, hubo una reforma de modificaciones o una creación de leyes importantes. Está la Ley de Acceso a la Información Pública del año 2004, está la Ley de Compras y otras normativas importantes que son el resultado, si los amigos televidentes lo recordarán, son el resultado de que nosotros suscribimos un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Producto de eso vino una reforma incluso al Código Procesal Penal, y vino una ola de reforma al sistema de justicia. Es decir, toda esa reforma que yo decía de estos 16 años, de alguna manera, como dice por ahí un ex legislador, siempre son impuestas por los americanos, porque decía un ex legislador que todos lo conocemos, que aquí lo único que pueden hacer que ágilmente el Congreso trabaje son los gringos, la embajada norteamericana o el Poder Ejecutivo, porque tú como legislador quizás llevas un proyecto y es difícil que si no lo asume una de esas dos instituciones lo puedas llevar. Entonces todo esto es a la luz del Tratado de Libre Comercio, que se da todo lo que tiene que ver con procompetencia también, que así eso no le hemos sacado el provecho a procompetencia, porque cuando procompetencia ha querido trabajar, las empresas privadas doblegan a procompetencia, hasta mandan a cambiar el incumbente, porque aquí, y yo decía en un programa en esta semana, que aquí nosotros hablamos de corrupción pública, aquí nosotros le damos seguimiento a los funcionarios públicos, pero aquí la mayor corrupción
la tienen los empresarios privados y los mayores son beneficiarios, copartícipes e incitadores. Entonces, ¿cómo esas reformas que tú aduces, cómo eso se ha ralentizado? Porque mira todo lo que ha pasado a pesar de nosotros tener toda esa regulación. Yo pienso que asistimos actualmente a una segunda ola de reformas. De hecho, si los amigos le dan seguimiento a partir de nuestra intervención acá, a todo lo que ha estado pasando en el país en el último año, claro, todo esto ha tenido, la pandemia ha tenido un impacto importante, pero asistimos a una nueva ola de reformas, impulsada evidentemente por algunos factores externos como el que mencionabas. A partir del Tratado de Libre Comercio nosotros tuvimos que abocarnos a una ola de reformas importantes. Las leyes están ahí, todas fueron parte de ese pacto, de ese Tratado de Libre Comercio que nos unió a Estados Unidos y a Centroamérica con algunos aspectos de comercio exterior. Ahora asistimos a una nueva ola de reformas que está impulsada pues, por una serie de factores también externos, muy complejos de explicar en un breve espacio de tiempo, pero podríamos decir que toda esta ola de transparencia, que si lo vemos en los últimos 5 o 6 años fueron los responsables de la caída del gobierno de Lula en Brasil, y de una serie de un giro político, si se quiere, de la izquierda que estuvo inmersa la izquierda gobernando a Latinoamérica en los últimos 20 años, pues un giro hacia la derecha y hacia los más conservadores. Podríamos eventualmente estar asistiendo a ese tipo de transformaciones en República Dominicana y evidentemente vendrá una ola de reformas importantes. Hay algunos temas pendientes que la población lo sabe y lo conoce y le da seguimiento. Podemos citar, ya fuera de la administración pública, el Código de Trabajo, podemos citar una reforma fiscal que es necesaria, pero que inminente y necesaria. Además vendrá con unos matices. Ya veíamos lo que decía el Fondo Monetario Internacional, también hay una presión de otros organismos que no se dicen públicamente, pero sí asistimos a una nueva ola de reformas importantes. Y en esa ola de reformas importantes vendrán algunos temas de administración pública. Te adelanto, y para los amigos que nos sintonizan también, que se están debatiendo varias normativas a reformar en el ámbito de la administración pública. Entre ellas existe la intención de modificar la Ley de Función Pública, podríamos hablar un poquito de ello y de qué procura, y también una ley de mejora regulatoria y simplificación de trámites, que sí que es una norma de alto impacto de la que nosotros quizás en una ocasión posterior podríamos hablar, que tiene que ver con toda esta necesidad, como tú decías, bueno, se estudian las normas antes de hacerlas, se estudia el impacto, se estudia si la norma va a ser eficaz, si va a ser eficiente en su aplicación, si las instituciones realmente la van a asumir, porque, volviendo al punto inicial, la ley de compras y contrataciones, mi mayor crítica tiene que ver con la forma en la que en algún momento se pudo haber estado aplicando. Recordemos que es un cuerpo normativo, pero que depende de esta estructura normativa, esas letras, como decía el expresidente Balaguer, esas letras dependen de la puesta en ejecución que le puedan dar las personas. Ahora, eso es interesante, Dariel, porque eso sería una ley de cómo hacer una ley. Está muy interesante eso. Realmente debo decir que no lo conocía, voy a tener que investigar sobre eso. Dariel, yo quiero que tú, ya arribando a casi al final de este programa, que tú nos converses sobre el empleo público, que la gente pueda entender cuál es la distinción que existe entre el Poder Judicial, cuál es la distinción de manera muy breve que pasa con el MIREX, que las personas lo ven como tan alejado, no porque están la mayoría fuera del país, pero por qué, cómo se manejan esas instituciones. Y otras instituciones que tú no puedes nombrar, que tienen un régimen especial. Pero eso lo vamos a hacer luego de esta pequeña pausa comercial, así que no se pierdan esta intervención del licenciado Dariel Guzmán, especialista en administración pública. No le cambien. ¿Por qué utilizar núcleos y premezclas de instituciones pecuarias dominicanas? Esto nos dice don Miguel Marcano, principal productor porcino del país. El mezclar los ingredientes que forman el alimento es un asunto delicado. De esto depende el rendimiento que tendrán tus animales. Dejar esto en manos inexpertas, yo confío en los núcleos y premezclas de instituciones pecuarias dominicanas, porque no es lo mismo ni es igual. Núcleos y premezclas IPD, ahora a tu disposición. Fabricados y distribuidos por instituciones pecuarias dominicanas. De Moca para el país.
Vuelve el Festival de Préstamos de COP ADP. Este es el impulso que necesitas para que eches pa'lante con tasas bajitas. Aquí está el chance, no lo dejes pasar, aprovecha este gran festival. ¿Qué esperas? Busca tu préstamo ya con tasas bajitas, facilidades, cuotas fijas y rápida aprobación. Festival de Préstamos COP ADP. Para tu negocio, para tu carro, para consolidar deudas, para lo que tú quieras. Visita COP ADP en cualquiera de las sucursales porque en cada una hay un festival. Festival de Préstamos COP ADP. El impulso que necesitas. Mejor carne para un mejor país. Agrofen. Carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo. Embutidos y ahumados. Todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen. Mejor carne para un mejor país. Star Gym, el gimnasio de las estrellas y de los campeones. Estamos ubicados en la calle número 3, Los Octavios, Moca. Número de teléfono 809-578-6567. Star Gym, el gimnasio de los campeones. By Wandy Fitness. Mantén tus manos libres de virus con el gel antibacterial para manos Supra. Elimina los gérmenes un 99.99%. Un producto con la calidad Farquina. Búscalo en tu establecimiento favorito. Felicito al alcalde de Moca, Miguel Guarocuya Cabral, la vicealcaldesa Hailey Martínez, regidores y funcionarios que le han acompañado en este primer año de gestión. Gracias por invitarnos a participar en esta rendición de cuentas abril 2020-2021 realizada en el Teatro Don Bosco de Moca. Y en nombre de todo el equipo del Fondo Marena, les felicitamos y aplaudimos el esfuerzo de unificación interinstitucional y con todos los sectores que está haciendo el alcalde. Muchísimas felicidades. La división Ahorro y Crédito de Cibao es mi mejor aliado a la hora de hacer negocios. Aquí encuentro todos los servicios con atenciones de primera. Y es que Cibao tiene varias sucursales para mayor facilidad y comodidad. Contamos con una amplia gama de productos, cuentas de ahorros, cuentas infantiles, certificados financieros, préstamos y seguros. Con el Punto Expreso, pago todos los servicios con horario especial, siempre cerca, pensando siempre en mí. Somos grandes gracias a ti. Gracias por mantener la sintonía en este su programa, ni más ni menos. Nos acompaña la noche de hoy Dariel Guzmán, especialista, abogado especialista en administración pública, quien en esta noche pues nos ha estado dando datos interesantísimos sobre este derecho, Dariel, que ya creo que la UAS tiene una licenciatura en administración pública. Y qué bueno que muchas personas, y pudiera el mismo Estado incentivar a los jóvenes de este país que pudieran ir a la Universidad Autónoma de Santo Domingo a estudiar administración pública, porque qué bueno, Dariel, que nosotros podamos tener funcionarios que sepan de administración pública, que conozcan los procesos y que no asistamos nosotros cada 4 años a tener un dependiente ahí que no conozca el manejo de la administración. Y quizá algunos amigos televidentes dicen, wow, pues entonces yo no tengo derecho a entrar y a que se renueve. Sí, usted tiene derecho a eso. El tema está, Dariel,
en que quizá usted mismo lo estamos cuidando, porque cuando viene a ver usted termina, sale de ahí preso, porque los procesos administrativos cada día se tecnifican más y se colocan en un grado de complejidad superior. Si ya no es como antes, que usted con una simple cartita, usted le mandaba una orden ahí al contralor interno y él de una vez ejecutaba, no, él mismo le dice, no, ese proceso no se puede dar por esto, esto y esto. Pero antes de la pausa nosotros hablábamos del empleo público, hablábamos de lo que es el empleo en docente. Lo médico, que ahora con este cambio de gobierno se hablaba mucho de eso, de que hasta los médicos le iban a votar y todo eso. Vamos a hablar un poco, Daría, de manera, antes de que nosotros terminemos el día de hoy, que nuestros amigos televidentes entiendan de manera sucinta cómo se manejan esas distintas áreas y si es que tienen un régimen especial. Y me gustaría de parte tuya, ¿qué opinión te merece en el sentido de si es mejor que cada quien tenga su régimen o pudiéramos nosotros tener un régimen universal? Bien, mira, el empleo público en la República Dominicana hay que decir que tiene obviamente a partir del año 2008 un régimen especial o un régimen general más afianzado, que es la Ley 4108. Esta norma, y lo decíamos al principio de nuestra intervención en este programa, luego fue llevado a algunos de los principios, el mérito y la profesionalización a la Constitución. Actualmente en la República Dominicana existen varios regímenes de empleo público. Uno general, que es el que está regulado por la Ley 4108 de Función Pública, y algunos especiales que atienden a carreras especiales o a regímenes particulares de empleo público. Entre esos regímenes especiales podemos citar la carrera docente, que es muy conocida, que tiene incluso un estatuto que es dado por decreto, el estatuto docente, y que está amparado en la Ley 66 del año 97, que es la Ley General de Educación. Luego está también el régimen de salud o el régimen especial de la carrera sanitaria, que no ha entrado en vigencia todavía porque no se completó el proceso de la creación del decreto de aplicación de la norma. Está pendiente, pero también está la carrera del Ministerio Público, muy conocida por ti, claro, y por mucha gente que ha estado cerca del Ministerio Público. Está el régimen de carrera dentro de la Oficina Nacional de Defensa Pública, con ciertos matices también, con una norma del año 2004 con importantes reformas pendientes. Está también el régimen de carrera dentro de la carrera judicial, que es un régimen particular que tiene que ver con este poder del Estado. Está la carrera especial diplomática a la que hacía referencia, que tiene que ver con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que tuvo un régimen desde el año 1964 con la Ley 314 y que estuvo vigente hasta el año 2016. Pudiéramos decir entonces que lo que tiene que ver con institucionalidad dentro del empleo público entonces surge primero en lo que tiene que ver con las relaciones exteriores. Sí, surge a partir de esa Ley 314, que es una ley para la época de vanguardia, en un momento donde no se hablaba de carreras ni de regímenes especiales, sí había una regulación especial. Tenemos que recordar que dentro de los cuerpos técnicos del Estado, uno de los de mayor exigencia de especialización, a pesar de que sabemos cuál ha sido la historia del Ministerio de Relaciones Exteriores en los últimos 15 o 20 años, debe ser precisamente el servicio exterior, por el nivel de especialización que requiere, a todos los niveles o grados posibles, desde los 3 secretarios en sus niveles, los ministros consejeros o los embajadores en sus distintas categorías. Bueno, hasta el año 2016 tuvo un régimen desde el año 64, con algunas modificaciones muy ligeras, y entonces en los últimos 15 años, en los últimos 13 años hemos tenido la Ley de Función Pública 4108, que dio un plazo de 8 años al Ministerio de Administración Pública para que mediante un proceso de evaluación pudiera incorporar o no a funcionarios públicos de carrera, y obviamente por el proceso de concurso debía llegar los demás funcionarios públicos. Por el concurso, ¿qué responde a aquel concurso? A que la Constitución de la República dice que el empleo público y el empleo público de carrera está basado en la profesionalización y el mérito. Y la única forma, señores, de demostrar el mérito es poniéndose a prueba frente a nuestros pares, es decir, frente a otros ciudadanos que tienen el ánimo de entrar a la administración pública, que tienen formaciones, que tienen competencia y que quieren demostrar que tienen esa misma vocación que nosotros, pero que son los más aptos, los más idóneos para ocupar el puesto público. Entonces, básicamente, en ese régimen de función pública, la 4108, que se complementaría con varios decretos en el año 2009, comienza a consolidarse el proceso de carrera administrativa.
Es importante dar algunos números, algunas estadísticas que yo sé que a la gente le puede interesar, y es que en República Dominicana tenemos aproximadamente unos 700.000 empleados públicos. Este es un número muy difícil de establecer de manera cerrada por la dinámica del empleo público. De esos 700.000 empleados, podríamos hablar de unos 180.000 con vocación de carrera. Cuando hablamos de vocación de carrera, hablamos de puestos que deben ser cubiertos por personas de carrera. 180.000 de 700.000. Quiere decir que hay 520.000 empleos públicos que no son de carrera. Por eso yo diría, y me perdonan el término, no hay que satanizar la carrera. Porque la carrera está orientada a un cuerpo muy especializado, y al principio yo mencionaba una palabra que probablemente no gusta mucho, que es hablar de una élite burocrática. Esa élite burocrática es, señores, porque quien representa al Estado en un tribunal, que es un ministerio público formado, no lo puede hacer cualquier ciudadano. No, pero vámonos más lejos. El sistema monetario y financiero. Si el sistema monetario y financiero, que sabemos que el actual gobierno miró con luces, porque Luis Abinader es economista, y miró con luces y dijo, no, espérate. Si el sistema monetario y financiero es sobre la base de la confianza que está afianzado. Entonces, si este gobernador del Banco Central lo estaba haciendo bien, ¿qué mal haría yo de quitar? Y fíjate que también en el Banco de Reservas, también la estructura se ha mantenido, porque es que el sistema monetario y financiero no es un relajo. Y qué bueno pudiera nosotros aspirar, Dariel, que al igual que eso, en un bastión que para mí es el primer bastión del empleo público y es uno de los más importantes, la administración municipal. Yo creo que no sería tan ambicioso que en algún momento nosotros pudiéramos pensar que en los distintos cabildos existan personas ahí que sean también de carrera y pudiera permitir que independientemente de la sindicatura que esté ahí, del alcalde, del edil, se pueda hacer una verdadera administración municipal. Uno de los temas pendientes de la municipalidad, que es todo un área muy especializada, los que se especializan en temas de los gobiernos locales, pues una de las tareas pendientes es precisamente impulsar la carrera municipal. Y esta carrera municipal, debo decir, voy a dar una información ya de cierre, que curiosamente se comenzó con un plan piloto para impulsar la carrera municipal desde el Ministerio de Administración Pública en el año 2018, y esto tuvo la participación, el aval, el acompañamiento de la Unión Europea como una forma de cooperación a través de la Oficina de Cooperación Internacional. Y cuando finalizó el gobierno pasado, nosotros dejamos un proyecto, un plan piloto de incorporación de al menos, creo que eran unos 25 servidores públicos de carrera. De hecho, una información para los amigos, aprovechando que estoy en la provincia de Espaillat, muy cerca de la provincia de Hermanas Mirabal, es que en el municipio cabecera, me refiero a Salcedo, hay una empleada de carrera de la municipalidad que está debidamente refrendada por el Consejo de Regidores y por la alcaldía de esa ciudad. Así que es una tarea pendiente, pero como todo, el empleo público es dinámico y cambiante y tenemos que apostar a la consolidación del empleo público, porque es una forma de garantizar de alguna manera la democracia. Entonces, no, y es la única forma de que este Estado se convierta de un Estado cualquierizado a un Estado verdaderamente tecnificado, que nosotros vayamos a las instituciones a pedir un servicio y que uno sienta que la persona que está ahí está entendiendo de cuál es su rol, como decíamos al inicio del programa, para lograr el fin último del Estado, que es que todos logremos la felicidad. Dariel, para mí ha sido un grato placer que tú estés por aquí, en tu programa también, ni más ni menos, que estés por acá por la provincia de Espaillat. Esperamos que los amigos televidentes disfruten de toda esta entrega y con esto pues también nos llevamos con el compromiso de que tú nos acompañes, porque estos son temas que son poco conocidos o poco debatidos, pero que son amplísimos y que, si bien es cierto en la República Dominicana nosotros no hemos querido jurídicamente profundizarlo, ya en todo el cono sur y en el mundo pues están muy bien debatidos y existen muchos textos. Así que muchas gracias, te esperamos por acá nuevamente y gracias a ustedes por mantener la sintonía. Nos despedimos, con ustedes estuvo Dariel Guzmán, Chesney Calcaño, aquí en Ni Más Ni Menos.